El origen de muchos barrios es un misterio. Algunos son el resultado de su proximidad con las estaciones de trenes, puertos y hasta con el tranvía. Otros, de la cercanía con lugares icónicos o paisajes de la ciudad. Pero muy pocos, una minoría, nacen en la cabeza de una persona. Alguien que primero los imagina y después, como si fueran un dibujo, traza sobre un papel las líneas que serán calles y formas que serán cuadras. Esos lugares tienen un autor y el barrio es su obra. Hoy vamos a recorrer uno de ellos. A principios del siglo XX, Buenos Aires fue el escenario en el que la Argentina celebró los 100 años de la Revolución de Mayo, sus primeros pasos para ser un país independiente. Con más de 1.200.000 personas viviendo en la ciudad, Buenos Aires era reconocida como la capital más pujante, moderna y adelantada en la región. Las autoridades del gobierno querían montar un espectáculo para el centenario que estuviera a la altura de esa reputación. Los preparativos comenzaron 4 años antes y se dispuso una comisión especial para organizar el evento que no iba a durar más que unos días. Mientras tanto, la ciudad continuaba expandiéndose. Cerca del río, la construcción del ferrocarril seguía avanzando hasta lo que iba a ser la estación de Retiro. Los trabajadores hacían turnos continuados para que no hubiera momento del día donde la maquinaria frenara. Algunos habían construido sus casas a pocos metros de la obra, cerca de lo que era uno de los grandes atractivos para el centenario, la Exposición Internacional. Un lugar que iba a reunir lo mejor de las ciencias, las artes, la industria, el ferrocarril y la aeronáutica. La inspiración era la Gran Exposición Universal Parisina de 1889 que conmemoraba los 100 años de la toma de la Bastilla y donde se presentaron la Torre Eiffel y el invernáculo del Jardín Botánico del que hablamos en el episodio anterior. El centro de la ciudad se había desplazado para la ocasión y en cada barrio podían verse los preparativos. El predio de la exposición industrial llegaba hasta el Parque 3 de Febrero, que ya deslumbraba con la exuberancia de sus senderos arbolados con especies de todo el mundo y la presencia de lagos y pequeños canales, todos elementos con la firma de Carlos Thaís. La magnolia histórica que plantó el presidente Nicolás Avellaneda en 1875 en la inauguración del parque estaba a metros del predio. Esa magnolia hoy sigue en pie, próxima a la entrada del jardín japonés. Pero todavía estamos a principios del siglo XX y la fecha del centenario estaba cada vez más cerca. Desde hacía meses, los preparativos se habían intensificado. Se construyeron 35 pabellones para la exposición, cada uno con una arquitectura particular en su fachada y muchos representando a distintos países. Invitados de todo el mundo tenían su lugar en primera fila para celebrar a la Argentina. Los barcos llegaban con reyes, diplomáticos, escritores. Se hicieron desfiles, funciones en el Teatro Colón y de todas partes del mundo se enviaron monumentos, fuentes y estatuas conmemorativas. Además, hubo un espectáculo cósmico, el cometa Halley. Muchos periódicos amarillistas de la época anunciaban su llegada con titulares como «Se viene el fin del mundo» y mercaderes vendían máscaras para protegerse del cometa. La paranoia generada fue en vano y el cometa hizo su paso en la semana de mayo, iluminando a su paso la bóveda oscura del cielo porteño. Nuestro paisajista predilecto, Carlos Thaís, estaba entre los invitados. Trabajaba hace 20 años en la Argentina. Acababa de publicar un libro con los detalles de su jardín botánico y estaba por recibir un reconocimiento por su obra en el Parque 3 de Febrero. Ese mismo año, cuando los festejos del centenario terminaron y muchos de los pabellones comenzaron a desarmarse, Thaís iba a recibir la tarea de diseñar un barrio sobre los terrenos que dejó la exposición. Buenos Aires, desde su fundación, se ha desarrollado con una trama ortogonal, que es la que recorremos siempre en toda la ciudad, ¿no? Calles rectas, manzanas de 100% y algunas que otras alteraciones, no más allá que las diagonales que hoy tenemos en la ciudad. En este lugar vamos a ver un Carlos Thaís proyectista y urbanista, en donde va a poner
parte de todas sus ideas que estaban relacionadas a su estilo de proyectar o de pensar tan como lo hacía en los parques. Es acá donde él diseña una trama totalmente fuera de la trama ortogonal, y aparecen como dos grandes zonas divididas por la avenida Figueroa Alcorta, que están caracterizadas principalmente por calles curvas, manzanas con formas de óvalo o veredas curvas también, donde también él va a incorporar la vegetación y generar un paisaje propio, ¿no? Con un microclima de un paisaje propio de sus parques o de estas avenidas que él ya venía proyectando y arbolando en toda la ciudad, casi que como un paraíso urbano. Vamos a tener siempre perspectiva finita, siempre vamos a ver los mismos elementos, vamos a ver la calle, vamos a ver las construcciones, vamos a ver los árboles, casi que nunca nos vamos a encontrar con el final de una calle, siempre ese final de la calle va a estar construido por estos elementos que él proyecta o planifica para este barrio. Siempre vas a ver algo, es algo parecido acá a las ciudades medievales, ¿no? Donde siempre tenés un fondo casi como pintoresquista, ¿no? Que está constituido por las construcciones, la vereda, la calle, la escala de los edificios, la arquitectura en sí misma, los árboles. Eso es lo que va a definir siempre como este Carlos Thays urbanista en este sector de la ciudad. La escala del barrio podemos decir que posee una escala peatonal, que es una escala para ser recorrida a pie. Tenemos una escala de edificios de mediana altura, en los cuales también los vas descubriendo a través de la vegetación que incorpora en el diseño de las calles y de las veredas. También es un barrio que se caracteriza por la baja densidad de población y por la ocupación del suelo, que mayormente las edificaciones que tenemos en este barrio son grandes residencias rodeadas de parque o edificios también que hoy funcionan como embajadas. Hoy cuando observamos o caminamos el barrio parque podemos reconocer un barrio parque que se conservó a lo largo de todos sus años. Hoy la ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 50 áreas de protección históricas. Entre ellas está Palermo Chico, que es el área de protección histórica número 3, que está denominada como el ámbito Granburg y Palermo Chico. Lo que pensó Carlos Thays para este lugar hoy está protegido y se va a mantener a través de los años porque hay una ley que lo define, hay una norma que te dice hasta dónde podés construir, con qué retiro, con determinadas características, cuánto podés ocupar dentro de tu parcela. Todo eso hoy está definido y es lo que ha hecho que se conserve tal cual o con sus mayores características que posee este sector de la ciudad. Estamos en 1910 y donde se va a construir un barrio, todavía quedan marcas en la tierra de los distintos puestos de la gran exposición. Allí donde cientos de personas se subieron a globos aerostáticos, asistieron a espectáculos de danza de todo el país, escucharon seminarios sobre americanismo, feminismo y los últimos avances de la ciencia, ahora había descampado y solo algunas casas construidas por trabajadores del ferrocarril. Es en ese lugar donde Carlos Thays, el urbanista, iba a comenzar a trabajar, sirviéndose de la tierra como una hoja en blanco, y por supuesto, lo iba a hacer dejando su sello. Si uno hubiera podido recorrer Buenos Aires en uno de los globos aerostáticos que el aviador Jorge Newbery había dispuesto en la gran exposición, hubiera visto desde arriba que los barrios que componían la ciudad formaban un trazado de cuadrículas. Cada barrio podía verse como un cuadrado o rectángulo atravesado por líneas rectas. Así era la ciudad hasta ese momento. Lo que hace Thays rompe ese modelo para crear uno distinto. El 11 de diciembre de 1912, el paisajista firma el diseño de lo que en ese momento se conocía como Grand Bourg, en francés, Pueblo Grande. Irónicamente, la superficie que abarcaba ese diseño era mucho menor de lo que el barrio es hoy. Lo primero que saltaba a la vista era que Carlos Thays estaba haciendo de las suyas, introduciendo curvas y diagonales que rompían la cuadrícula.
El paisajista diseñó 2 sectores diferentes atravesados por lo que era la Avenida Centenario, hoy renombrada Figueroa Alcorta. A un lado de la avenida, el barrio crecía alrededor de una plaza pública respetando el eje de simetría similar al de cualquier pueblo o ciudad pequeña. Al otro lado, lo que empezaba era un plano semicircular, organizado alrededor de una manzana redonda y con el hoy reconocido pasaje circular de la calle Ombú. Sumado a este tipo de particularidades, el barrio presentaba una vegetación nativa única. Con grandes espacios cubiertos de verde, Taís había plantado en sus calles muchas de las especies que desarrollaba en su jardín botánico como tipas, palos borrachos, ceibos, lapachos y jacarandás. Estos detalles eran los que le daban el nombre de barrio parque, con el que sería conocido. Las construcciones, incluso las de las casas de la aristocracia que fueron levantándose a medida que el barrio crecía, tenían incorporados grandes jardines. Con el correr del tiempo, muchas de esas casas con fachadas únicas, las construcciones estilo Tudor o los Petit Hotel, fueron adquiridas por gobiernos extranjeros como residencia para sus embajadores. Caminando por el barrio podemos encontrar las embajadas de España, Albania, Suiza, Italia, Bélgica, Polonia, Marruecos, Eslovaquia, Portugal, entre muchas otras. Con una particularidad: delimitado por la Avenida Libertador entre Tagle y Cavia y las vías del ferrocarril, la arquitectura del barrio hoy está protegida y el diseño de las casas, incluyendo los jardines y la vegetación, deben preservarse. Eso es lo que permite que, a pesar de estar muy cerca de una avenida que une el puerto con la General Paz, uno puede sorprenderse al escuchar en pleno tejido urbano el canto de los pájaros en los árboles o las hojas secas crepitar en otoño. Ese lugar, donde solo había algunas pocas casas sencillas, desperdigadas por acá y por allá, hoy es conocido como el barrio de las Embajadas y donde uno puede detenerse un momento para dejarse rodear por jardines centenarios y árboles de toda Sudamérica. Esto fue Buenos Aires al aire libre. Quédate escuchando el próximo episodio en el que vamos a hablar del lugar que bordeaba el río y en el que la Estatua de la Libertad encontró una casa antes que en el río. Nos encontramos en el tercer capítulo, El río a los pies, entre ombúes y magnolias. Esse conteúdo é exclusivamente para assinantes do canal. Um abraço, até o próximo vídeo.